¿Alguna vez has oído hablar de una estrella de rock que hizo tanto ruido con un pincel como con una guitarra? Ese es Ronnie Wood y esto es The Verst, Maestros de la Música. Soy Dick Carlson. Bienvenidos. Antes de comenzar, aquí tienes un reto rápido para ti. ¿Qué exitosa canción coescribieron Ronnie Wood y Rod Stewart antes de que Wood se uniera a los Stones y que es favorita de los fans? ¿Qué problema de salud grave superó Ronnie Wood en 2017 como un profesional? Deja tus respuestas en los comentarios. Iré revelando las respuestas mientras avanzamos. Hoy seguimos la historia de un joven de clase trabajadora del oeste de Londres que triunfó en el rock and roll pintando y creó un legado de $200 millones sin dejar su cuaderno de bocetos. Pero para entender de verdad al hombre que le dio alma a la mejor banda de rock del mundo, tenemos que retroceder, porque la vida temprana de Ronnie Wood está llena de coraje, talento puro y momentos que casi nadie vio venir. Ronnie Wood nació el 1 de junio de 1947 en Hillingdon, al oeste de Londres, en una familia que vivía sobre el agua. Sus padres eran de una familia de nómadas acuáticos que vivían en barcos. Pero Ronnie rompió la tradición. Él fue el primero de la familia en nacer en tierra firme, y le gustaba decir que los pequeños detalles pusieron su vida en un rumbo muy diferente. Desde el inicio, estuvo rodeado de creatividad. Sus dos hermanos mayores, Art y Ted, estaban inmersos tanto en la música como en las artes visuales. Esa exposición temprana moldeó el camino de Ronnie. Tomó lápices de dibujo y guitarras con el mismo entusiasmo, desarrollando una pasión dual que lo definiría durante décadas. Mientras muchos buscaban contratos discográficos, Ronnie se enfocaba en dominar las bellas artes. Después estudió en el Ealing Art College, famoso por formar leyendas como Freddie Mercury y Pete Townshend. En Ealing, Ronnie perfeccionó sus habilidades de dibujo y pintura, capturando el mundo a su alrededor con líneas precisas y colores intensos, incluso mientras su forma de tocar la guitarra empezaba a ganar impulso. En su adolescencia, la música dejó de ser solo un pasatiempo. A los 17 años obtuvo su primera gran oportunidad. Fue un puesto como guitarrista principal en una banda local de R&B llamada Los Pájaros. No era glamoroso, pero fue su primera verdadera entrada en la industria musical. Ronnie se comprometió totalmente. Su tiempo con Los Pájaros inició en 1964. Él tocaba la guitarra principal y componía, formándose en clubes con humo y en pequeñas giras. La banda no se volvió popular, pero para Ronnie fue un curso intensivo en interpretación, producción y la vida en la carretera. Su siguiente paso llegó en 1967 cuando se unió al grupo de Jeff Beck. Esta vez cambió a tocar el bajo. Fue un cambio audaz y valió la pena. Con Beck en la guitarra y Rod Stewart en la voz, Ronnie estuvo en una de las bandas más influyentes de finales de los 60. Lanzaron Truth y Beckola, dos álbumes que ahora se consideran modelos para el heavy metal. La música era fuerte y Ronnie estaba al centro, ayudando a crear un sonido que marcaría la historia del rock. Cuando el grupo de Jeff Beck se disolvió en 1969, Ronnie ya estaba listo para su siguiente capítulo. Ese mismo año se unió a Faces, formado a partir de los restos de Small Faces, junto a su viejo amigo Rod Stewart. Faces no eran pulidos, ese era el punto. Eran crudos, ruidosos y alegres, llevando actitud desenfadada a cada escenario. La forma de tocar la guitarra de Ronnie era fundamental para su identidad, y su composición alcanzó su punto máximo cuando coescribió Oh La La, una canción que se convertiría en uno de los himnos emblemáticos de la banda. Pero la música no era su único escape. Durante el caótico ascenso, Ronnie dibujaba tras bambalinas, en hoteles y en el autobús de la gira. Sus cuadernos de bocetos retrataban todo: compañeros de banda tocando, descansos para fumar o instantes privados, todo en tinta. Mientras el mundo conocía a Ronnie Wood como guitarrista, él también forjaba discretamente su fama como artista. Para 1974, Ronnie ya no era solo un músico profesional, era una figura reconocida en dos mundos: la escena salvaje del rock británico y el espacio introspectivo de las bellas artes. Y lo que vino después llevaría ambas identidades a una escala global. En 1975, después de que Mick Taylor dejó a los Rolling Stones, la banda estaba en busca de un nuevo guitarrista. Alguien que se mantuviera musicalmente y encajara con la energía del grupo. Fue entonces cuando intervino Ronnie Wood. Al inicio solo era para la gira.
pero en 1976 ya era parte oficial del grupo. La banda halló su quinta pieza ideal y la alineación que definiría a los Stones por décadas quedó establecida. Ronnie trajo algo nuevo al grupo, no solo su forma de tocar áspera y bluesera, sino también su humor relajado equilibraba las fuertes personalidades de la banda. Él aportó alegría y calidez, lo que lo convirtió en algo más que un guitarrista. Poco a poco, se volvió parte del lazo emocional que mantenía a los Stones activos. Sus aportes llegaron rápido. En los años siguientes participó en discos icónicos de los Stones como Some Girls, 1978, Emotional Rescue, 1980, y Tattoo You, 1981. Estos álbumes marcaron un renacimiento creativo para la banda, mezclando la actitud punk, ritmos disco y el clásico estilo de los Stones. El estilo de Ronnie influyó en el sonido de la banda y los fans lo notaron. Con la fama llegó el estilo de vida. Ronnie estaba viviendo la fantasía completa del rock and roll. Disfrutaba de jets privados, ropa de diseñador, fiestas que se extendían hasta la mañana y amistades con todos, desde David Bowie hasta Eric Clapton. Pero a pesar de todo, siguió creando. En el apogeo de su carrera con los Stones, Ronnie estaba siempre en casa. Se casó con Joe Wood en 1985. Joe era más que una pareja. Ella era parte de la familia de gira de los Stones. Viajaba con la banda y criaba a sus hijos mientras Ronnie equilibraba la fama y el estudio. Por esa época, Ronnie compró The Wick, una gran mansión georgiana en Richmond con vista al Támesis. Anteriormente propiedad del actor Sir John Mills, la casa era conocida por sus extensos jardines y escaleras ornamentadas. Ronnie la transformó en algo más que un hogar. Se convirtió en su centro creativo personal. Ahí grabó discos como solista, organizó legendarias improvisaciones con Rod Stewart y otros músicos, y llenó las paredes con su arte. Pero tras el glamour no todo era estable. En los años 80, el consumo de alcohol y drogas de Ronnie se volvió más intenso en su vida diaria. La adicción no era algo nuevo en el mundo del rock, pero para Ronnie empezaba a afectar su salud y sus relaciones. Aún así, continuó haciendo música. Proyectos en solitario como Tengo mi propio álbum para hacer y Ahora mira, demostraron su voz única fuera de los Stones. Aún así, su hogar creativo seguía siendo la banda. Aunque llevaba una vida alocada, Ronnie siempre subía al escenario con su guitarra, listo para encender el fuego. Luego, los años 90 trajeron más música y más problemas. Ronnie continuó grabando y de gira con los Rolling Stones en discos como Voodoo Lounge y Bridges to Babylon, tocando ante millones en estadios de todo el mundo. Pero tras bambalinas, todo se desmoronaba. Los años de abuso de sustancias lo alcanzaban. Su matrimonio con Joe Wood, que había sobrevivido a los altibajos de su carrera temprana, finalmente llegó a su fin. En 2009, la pareja se divorció después de luchas muy públicas con el alcoholismo de Ronnie y una serie de infidelidades. Fue uno de los momentos más bajos de su vida. Pero no mucho después, en 2010, Ronnie tomó una decisión que lo cambió todo. Dejó de beber. Más tarde, describió ese periodo como un punto de inflexión total. La recuperación fue difícil, pero permitió un nuevo capítulo. Mientras se alejaba del ruido, regresó a algo que siempre había estado esperando en el fondo: su arte. Durante y tras la rehabilitación, Ronnie volvió a la pintura. Exhibió en Londres, Nueva York y Europa. Sus retratos de amigos y leyendas como Mick Jagger, Keith Richards, Jimi Hendrix y Bob Dylan fueron elogiados por la crítica. No eran solo bocetos de celebridades, sino prueba de que la creatividad de Ronnie maduró luchando. Por primera vez en décadas, estaba viviendo tranquilamente y con modestia, según sus propios estándares. En 2011, Ronnie Wood ya tenía más de 60 años, pero no pensaba desacelerar. Ese año compró una casa adosada de 5 habitaciones en Notting Hill, Londres. Son 4.100 pies cuadrados de espacio elegante, con un estudio de arte privado para trabajar en paz. Fue un nuevo comienzo, combinando su amor por la creatividad con el deseo de comodidad y privacidad. El año siguiente trajo un cambio aún mayor. En 2012, Ronnie se casó con Sally Humphries, productora de teatro más de 30 años menor que él. Aunque la diferencia de edad llamó la atención, la relación demostró ser sólida. Sally trajo una energía tranquila a la vida de Ronnie, y juntos construyeron algo significativo, lejos del caos de su pasado.
Luego, en 2016, a la edad de 68 años, Ronnie se convirtió en padre de nuevo, esta vez de 2 hijas gemelas, Gracie y Alice. Para un hombre que ya había vivido más que muchos, la paternidad le brindó un nuevo capítulo de asombro y segundas oportunidades. Lo asumió con una energía sorprendente. A menudo se le veía caminando por los parques con sus hijas o animándolas en las exhibiciones ecuestres. La vida tuvo desafíos. En 2017 a Ronnie le diagnosticaron cáncer de pulmón. La noticia era grave, pero gracias a la detección temprana y a sus años de sobriedad, se recuperó rápidamente. Él atribuyó su supervivencia a una vida limpia y a mantenerse conectado con su familia y su arte. Incluso durante la recuperación, Ronnie siguió pintando. Su obra siguió exhibiéndose globalmente, y los coleccionistas pagaban bien. Algunas de sus piezas se vendieron por decenas de miles, incluso por más de $100,000. Su arte ya no es un proyecto secundario, se ha convertido en una parte importante de su legado. Hoy en día, Ronnie Wood vive con un tipo de equilibrio que antes parecía imposible. Su casa principal sigue siendo su casa adosada en Notting Hill, pero a menudo se escapa al campo inglés, pasando tiempo en casas en Surrey o quedándose en villas privadas mientras está de gira. Aún disfruta lo bueno de la vida. Su amor por los autos clásicos no ha desaparecido, y con frecuencia se le ve al volante de Jaguares o Bentleys antiguos. Es un fanático de las carreras de caballos, asiste a Ascot y Cheltenham, y es copropietario de algunos caballos. A pesar de su edad, Ronnie no ha terminado con la música. En 2023, Ronnie volvió con los Rolling Stones para participar en Hackney Diamonds, su último álbum de estudio. El disco recordó que Ronnie es abuelo, pintor, sobreviviente y, ante todo, una estrella de rock sin planes de retiro cercano. Ronnie ha hallado su ritmo entre giras, pintura y paternidad. Sus exposiciones atraen multitudes en grandes ciudades del arte, y los fans de los Stones aún llenan estadios para escuchar los mismos riffs de casi 50 años, y a pesar de todo, ha logrado mantener un equilibrio que pocos pueden manejar. Desde la energía cruda de Some Girls hasta la calma de su estudio en Notting Hill, el viaje de Ronnie Wood es puro caos, destreza y reinvención. El hombre que antes iluminaba estadios con un cigarro y una Telecaster, ahora dibuja en silencio, rodeado de la risa de su hija. Entonces, ¿qué parte de la historia de Ronnie te sorprendió más? Dímelo en los comentarios de abajo. Mantente atento, pronto llegará la historia de otra leyenda musical.